La inteligencia artificial construye candidatos, gana elecciones. La inteligencia artificial resuelve la estrategia con tan solo consultarle al ChatGPT que nos haga una ruta crítica de trabajo para ganar un proceso electoral. Hay muchas preguntas y muchas ilusiones incluso que tienen hoy candidatos al saber que existe una herramienta que podría resolver. El tema es que ¿dónde queda el factor humano? ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda todos los procesos que hemos desarrollado a través de la historia? Bienvenidos al podcast Cuarto de Guerra, un programa que ya tiene varios años produciéndose a través del Instituto de Comunicación Política y ahora con la participación del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, queremos abordar inteligencia artificial y procesos electorales. Hablaremos en algunas ocasiones solamente de inteligencia artificial, otras hablaremos de procesos electorales también solamente, y esta fusión entre tecnología y política, o como le llaman algunos, la tecnopolítica. Bienvenidos a la primera emisión y para la patadita, no sé si ellos me van a dar la patadita a mí o yo a ellos o entre nosotros, como en el taekwondo, pero para mí es un súper gusto que estén dos especialistas en inteligencia artificial, miembros del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Ellos participaron en el libro que publicamos el año pasado, que se llama Inteligencia Artificial y Gestión Pública. Los voy a presentar, lo voy a sin mucho preámbulo, únicamente para que tengamos el referente de con quién estamos hablando. Está aquí con nosotros a mi izquierda Eugenio Julia Tarno, por el acento. Él es maestro en ciencia política por la Universidad de Estocolmo, con especialidad en análisis cuantitativo en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es consultor en investigación de opinión pública para gobiernos y campañas electorales en México y América Latina. Sus líneas de investigación: inteligencia artificial y formulación de políticas públicas, también escucha social digital y opinión pública. Actualmente es director del Centro de Investigación de Estudios Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el famoso CISO-BUAP, que tiene muchos años y tradición en Puebla haciendo análisis demoscópicos. Y además hoy ha incorporado también el uso de herramientas para el análisis de las audiencias. También se encuentra con nosotros otro miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Está Juan Pablo Aguilar Martínez, ya doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es profesor de asignatura en las áreas de Lógica, Filosofía de la Ciencia y Estética en la Universidad Iberoamericana y también está dando clases en la UPAEP, creador de contenido y divulgador de la filosofía de la ciencia. Sus líneas de investigación: filosofía de las ciencias cognitivas, filosofía de la imagen, estética analítica, filosofía de las matemáticas. Pero además Juan Pablo Aguilar es un entusiasta investigador sobre inteligencia artificial. Recientemente tuvo una estancia en Varsovia, donde desarrolló un proyecto de robótica social que con tiempo lo platicaremos. Y también ha estado en constante comunicación y ha asistido de manera frecuente a Silicon Valley, sobre todo para ver a los colegas de San Francisco, ¿no? Y trae ya varios acuerdos con ellos para hacer formación en IA. Ambos especialistas en inteligencia artificial. Y vamos a hacer una cosa. Este es el arranque de una serie de programas donde abordaremos la inteligencia artificial, los procesos electorales. Ya vienen las elecciones de 2027. No daremos, más allá de dar respuestas a preguntas muy generales, vamos a hacer un programa como de introducción. Vamos a poner en la mesa muchos temas y en los próximos programas ya profundizaremos sobre cada uno de ellos. Entonces, Juan Pablo, Eugenio, ¿qué pasa con la IA? Para empezar, la IA, ¿cómo se inserta en la vida cotidiana de las personas, más allá de la política, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, que vamos a plantear este origen incluso histórico, antropológico, de la utilización y científico sobre todo, que la filosofía tiene es el origen de la ciencia en sí mismo, ¿no? Platícanos,
Bueno, primero quiero saludarlos. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, Javier. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, sí es muy importante preguntarnos cómo surgió y algunas preguntas filosóficas que han surgido incluso antes de que existiera. Entonces, por ejemplo, hay un autor muy famoso que es filósofo y es matemático, que a mediados del siglo pasado se llama Alan Turing, se preguntó cómo podríamos saber si un sistema piensa. A él se le atribuye ser el padre de la computación, no existían las computadoras en aquel entonces, pero sí se preguntaba, bueno, si una cosa, sea lo que sea, se comporta de manera a como nos comportamos nosotros, de manera similar, y no podemos detectar que es diferente a nosotros, deberíamos atribuirle una inteligencia. Y entonces a partir de ahí, quizá 20 años o 30 años después, se empezó a hacer un reto de pasar la prueba de Turing, que fue la famosa prueba de Turing. Y entonces, desde entonces se han ido sofisticando los sistemas hasta que ya por fin, desde hace mucho creo, se ha superado la prueba de Turing, aunque cada vez que se supera ponen un techo más alto, así como, no, 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 todavía no se supera porque, no sé, hasta hace unos años, hacen muy mal razonamiento lógico, matemático, ya lo hace bien. No, no, todavía no se supera porque tal cosa. Pero creo que hay buenas razones filosóficas para pensar, empezar a reflexionar qué son las inteligencias artificiales. Realmente debemos atribuirles conciencia y si pensamos que no, tenemos que pensar argumentos de por qué no les atribuimos conciencia. Y a partir de ahí, de la respuesta que tengamos, tenemos que también a pensar cómo van a ser nuestras interacciones con ellas. Eh, qué tipo, y también debemos empezar a clasificar qué tipos de inteligencias artificiales hay y, y- y averiguar qué sesgos tiene cada una, porque es diferente un ChatGPT que tiene ciertos sesgos, o con Anthropic, o una inteligencia artificial que nos sirve para producir videos, pero nos produce videos con cierta estética. Entonces, me parece importante, para cerrar mi primera contribución, pensar qué son las inteligencias artificiales, cómo las pensamos nosotros como algo con lo que podemos interactuar y es nada más un objeto, o más bien de pronto ya nos podemos comprometer emocionalmente con ellos, incluso sabiendo que son objetos. Y la otra es qué tipo de herramientas de inteligencia artificial utilizamos y saber y estar conscientes si conocemos el tipo de sesgos que tienen, porque así como cuando interactuamos con las personas y sabemos, ay, bueno, voy a platicar con esta persona, pero sé que es conservador, o con esta persona, pero sé que es de izquierda, o con esta persona, pero sé que es científico y humanista, pues también tenemos que saber que ciertas inteligencias artificiales nos van a dar diferentes tipos de respuestas. Les recomiendo que veamos la película Enigma, que precisamente habla de este esfuerzo de Turing por crear una máquina que hiciera análisis predictivo, ¿no? Para ver dónde los alemanes estaban bombardeando a los aliados. Es decir, estaba construyendo una herramienta que nos permitiera salvar vidas. Y esas vidas, obviamente, utilizaban a la herramienta para poder mejorar su condición. Pero ¿qué está pasando hoy en día, Eugenio? No resulta que estamos al revés, que ahora dependemos de la herramienta y hoy en día, así como pasó con el celular, que no salimos de casa si no tenemos el celular, sentimos que nos falta el aire. Hoy parece ser que cualquier cosa que necesitamos saber, le preguntamos al chat GPT, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Cuarto de Guerra, en esta, digamos, en este refresh que se le está dando al ejercicio, a este podcast. Y respondiendo a su pregunta, pues yo creo que sí, o sea, nos estamos volviendo dependientes de la IA a un ritmo muy acelerado. Eh, las tecnologías anteriores tomaron muchos años para que tuvieran digamos, que pudieran incidir en la vida cotidiana de las personas, que tuvieran una participación en el día a día. Y actualmente vemos que la inteligencia artificial en poco tiempo, y recordemos que el ChatGPT surgió en 2022 y de ahí para acá pues ha revolucionado pues muchas áreas de nuestra vida, la educación, la salud, la cultura, el consumo de información. Y pues ahora recientemente salió el estudio de Reuters y de la Universidad de Oxford, que creo que es muy revelador porque no solo indica el uso que se le da a la inteligencia artificial y a todos estos chats que mencionaba Juan Pablo, sino la intensidad, ¿no?
hay gente que hace entre 15 y 20 consultas diarias, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, los menores de 25 años. Entonces, las nuevas generaciones van a tener una interacción constante y permanente con estos agentes y pues prácticamente todo su contacto y toda la manera en cómo ellos reciben información, tanto de noticias como de entretenimiento, de consumo cultural, etcétera, va a provenir de estos agentes. Y eso va a implicar un cambio sustantivo en cómo toman decisiones, en cómo votan, en cómo evalúan a sus gobiernos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el proceso cognitivo y lo que estaba diciendo Eugenio está siendo afectado, ¿no? Ah, Ujú. O sea, este proceso de pensar, de construir mentalmente, nos lo resuelve una respuesta instantánea, ¿no? Y que incluso podría tener sesgo, ¿no? no, sí, sí, tal cual, y es muy importante lo que mencionas, porque ahora en Estados Unidos hay un investigador mexicano que está en Stanford, precisamente, no en la universidad, pero en la zona de Palo Alto, y él está desarrollando programas de educación para niños de razonamiento computacional, pero sin pantallas. Entonces, lo más importante para él, y es precisamente porque se están dando cuenta que hay eh, pues los jóvenes y los niños están todo el tiempo razonando a través de estas herramientas y han perdido ciertas capacidades de razonamiento. Y lo que este investigador dice, no es, tenemos que enseñarles a pensar computacionalmente antes de ponerlos con la pantalla. ¿Y qué significa pensar computacionalmente? Analizar datos, separarlos de acuerdo a lo que necesitamos, que más tarde hablaremos de qué significa tener muchos datos, ¿no? No necesariamente nos solucionan las cosas, más bien tenemos que saber cuál es la pregunta que tenemos que hacer, que queremos resolver, más bien a partir de ella buscar datos y luego con esos datos, a través de una hipótesis de trabajo, buscar respuestas. Entonces, eso es lo que se le está enseñando ahora a los niños sin computadoras y esperemos que pronto en México también traigamos Y en este tipo de programas. proceso de afectar el consenso o exactamente el análisis cognitivo y el procesamiento de la información, precisamente el dato que nos daba Eugenio de la Universidad de Oxford y Reuters, donde ha aumentado cada día más el consumo de videos cortos. O sea, decían, Ujú. tenemos una sociedad con mente fragmentada, con pensamiento fragmentado. Ahorita, el regresar del corte, porque este programa lo vamos a hacer así por bloques, sobre todo para tomar aire y tomar agua, dicen aquí en producción que para que nos relajemos, porque venimos con muy teóricos y muy académicos, le bajemos una Uy, raya a este procesamiento de información, nos platique Eugenio regresando cómo se está dando este fenómeno. ok. Gracias, seguimos en Cuarto de Guerra. Una sociedad con pensamiento fragmentado es lo que están construyendo estos videos cortos que cada día son más frecuentes en cuanto a la producción y a la exposición y nos las pasamos scrolleando en nuestro celular. Sí, bueno, tenemos un ecosistema dominado por las redes sociales, pero no por cualquier red social, sino por redes sociales muy particulares que tienen este formato de video corto, que dura muy poco, que es musical, que tiene mucho movimiento, pero que no permite construir narrativas y que no permite que sobre todo los más jóvenes, puedan estructurar su pensamiento de esa manera. Entonces tienen un spam de atención, o sea, la atención les dura muy poco y no tienen la capacidad de contar una historia que es como los seres humanos pues aprendimos a desarrollarnos, ¿no? Y a convivir con los demás. Como creador de contenidos, tú sabes que está la famosa prueba de los 3 segundos, ¿no? Si no atrapas en 3 segundos al que está viendo tu posteo, se va, te escrolea, Así es. ¿no? ¿Qué Sí. necesitamos para evitar eso? Híjole, no sé, pero No sé, que no el tengo ni algoritmo me idea. oriente, dices. No tengo idea, pero respecto a lo que decía Eugenio, creo que sí se pueden construir narrativas, pero más bien no a través de un video, sino a través de un montón de videos que impactan emocionalmente. Entonces el gancho que se busca es un gancho emocional y la narrativa que se construye es a través de emociones, no a través de No, razonamientos. yo quiero decirles que
Juan Pablo dirige un sitio muy exitoso que se llama Estilocracia. Búsquenlo en diferentes formatos. Tienes casi 1 millón de suscriptores Así es. y de repente los impactos que tienes con posteos llegan muy altos. Entonces, la verdad es que el contenido... ¿Y saben de qué habla? Digo, se los recomiendo. Habla de moda, de estilo de vida, de lo que nos importa. Yo creo que vamos a pasar por Estilocracia algunos shorts de aquí porque para que nos vean, ¿no? Que eso es lo que el ciudadano está pensando. Y tú conoces los clústeres de conversación donde la política, a propósito de que vamos a hablar de política, es lo que menos les interesa, ¿no? Sí, cuando analizamos nosotros cuáles son los intereses de la gente, sobre todo, bueno, en Puebla y en otros lugares, lo que vemos es que la conversación gira en torno a temas muy diversos, ¿no? Temas que van de la tecnología, el humor, el sarcasmo, los memes, ¿no? O sea, ahorita que ganó la selección, pues todos los memes son de el festejo, de los goles, de Memo Ochoa, Del Pato Merlí. del Pato Merlín. Y muy poco de lo que encontramos en la conversación digital tiene que ver con política, ¿no? Entonces ahí está el reto de hacer campaña y de hacer comunicación para gobierno en un entorno en donde la atención no está en esos temas, ¿no? Y creo que Juan Pablo, a través de Estilocracia, ha encontrado esa fórmula de cómo hablar de temas diversos y también entrarle a estos temas políticos que pues también nos interesan, ¿no? Hace un momento mencionábamos el estudio que publicó 2026, el reporte digital 2026, ¿no? Del Instituto de Investigación de la Universidad de Oxford y del Instituto Reuters, más bien, donde habla de que los medios tradicionales, ¿no? La radio y la televisión, la prensa escrita, pues van cada día perdiendo menos interés como fuente de noticias. Y los que van predominando son las redes sociales, sobre todo el formato video, video corto. Entonces, ¿qué tiene que hacer un político? Gobierno, candidato, estamos hablando que el proceso electoral en México ya está cerca, para poder conectar con los electores. Uno, el formato, redes para redes sociales, dos, video, tres, o sea, hay muchos elementos. Sí, no me quiero anticipar y creo que también Juan Pablo puede responder mejor que yo, pero yo creo que estamos en un mundo en donde las tendencias, Pregunté, me dijo, no sé. las tendencias duran muy poco, ¿no? O sea, lo que dura un tema en la conversación digital es unos minutos, tal vez horas, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a que tenían un ciclo noticioso más largo y ahora vemos que pues en unos cuantos minutos cambiamos de 3, 4, 5 temas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues estar pendientes de esas tendencias para saber de qué manera podemos insertar nuestro mensaje en esas conversaciones que son orgánicas entre los ciudadanos y los usuarios, ¿no? Quiero mencionar que el equipo de producción está Héctor, Joaquín, Majo. Ellos son expertos en este tipo de cosas y la verdad nos han dado muy buenos consejos. Ellos hablan del famoso gancho, el hook, ¿no? Que atrapa y si te atrapa, pues se sigue. ¿Qué hace el algoritmo? Te presenta un video del mismo formato, del mismo emisor. Por eso le va muy bien Estilocracia, ¿no? ¿Cuál es el éxito, por ejemplo, de ese sitio? Híjole, fue complicado, fue al principio un proceso de ensayo y error, y esto lo quiero vincular con el tema de las campañas políticas. Creo que, y con la ciencia también, creo que en la ciencia lo que importa no es no equivocarse, al contrario, lo que importa es equivocarse y rápido. Para producir un canal así también el chiste es hacer un montón de videos, y ahora se puede hacer muchos videos de manera simultánea y más rápida, ver si pegan o no, y si no pegan, pues vas con el otro tema, y también ver para qué segmento. Es diferente producir un segmento para Twitter que para Instagram, porque tiene diferentes nichos. Y tal vez las campañas políticas también pues deben atender a eso. Ya no es una campaña global para todos, sino tal vez microcampañas para públicos muy específicos. ¿Necesitamos la IA a fuerza para que tengamos éxito en ese tipo de sitios como el de Estilocracia? Pregunto. Yo creo que sí, porque ahora la competencia también es Pero mucho ¿cómo más la cerda. usamos? ¿Haciendo mejores dibujos, diseños, De- música? Ok, en todo, por ejemplo, en YouTube hay un portal de analíticos, bueno, también en Facebook, que te dice, este video tuvo tal recepción y está vinculado con estos otros videos que te recomendamos que produzcas algo similar, o la tendencia en este momento es esta, y al otro día la tendencia es diferente, y en otro portal, pues también los analíticos te va a dar otra predicción, y todo esto es con inteligencia artificial, porque nadie tiene tal capacidad para analizar
tantos datos. Estaba viendo, por ejemplo, Eugenio, el reporte también de Reuters, que hay medios mexicanos que ya están incorporando un equipo de investigación y de trabajo de producción para utilizando inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la producción de contenidos, ¿no? O sea, obviamente, y lo aclaran, es una mezcla entre el factor humano y la utilización de la herramienta, ¿sí? Entonces, creo que es una tendencia. Y lo que estamos viendo es que es el uso de los chatbots, ¿no? Va en ascenso, como los podcasts, por eso estamos aquí. Y el chatbot también estamos en ese proceso, ¿no? Bueno, yo no quiero todavía anticiparme y decir que todo el trabajo de producción, edición, todo va a desaparecer y todo lo va a hacer la IA. Todavía necesitamos el factor humano que intervenga en algunas partes del proceso, pero la optimización, la capacidad que tiene la IA para decirte qué contenidos funcionan y cuáles no, cuáles tienes que invertirle pauta y cuáles mejor ahórrate tu dinero, cómo puedes generar un mayor número de productos en un tiempo que antes nos parecía imposible, ahí es donde la IA interviene y sí va a ser fundamental y los que no la usen, pues sí van a ir quedando fuera de ese mercado tan competido, ¿no? Fíjate que yo les quiero comentar un ejemplo, una experiencia. Alguien me preguntaba, es que tus libros, el último libro precisamente de inteligencia artificial que publicamos el año pasado, ustedes participaron, dice, sí, ¿cuántos libros tienes? En coedición, edición, coordinación, son 26. Y, pues muy fácil porque los haces con inteligencia artificial. Y me quedé pensando. Y después escuché un escritor que no se negaba, decía, ¿y por qué no? Y yo dije, ¿y por qué no? Pero no es tan fácil como decirle al chat GPT, hazme un libro, ¿no? Te puede sugerir que como la estructura, te puede sugerir por el tema, te puede sugerir muchas cosas, pero finalmente tú lo tienes que hacer. Y la verdad, en el último texto que estoy por publicar, que se llama La máquina de odio, donde estamos analizando discurso de odio, sí tuve la oportunidad de buscar fuentes a través de la inteligencia artificial. Es decir, es maravilloso. Encontré fuentes de la Universidad de Oxford, por cierto, investigaciones sobre el uso de cámara de eco, de filtros de burbuja, de varias técnicas para disminuir el discurso de odio que en otros países ya están aplicando, ¿sí? Y que aquí difícilmente, o sea, si me meto a la biblioteca en línea, pues no lo voy a encontrar, porque además hay unos en preprint, ¿no? Sí, O sea, 2026 y ya están ahí. ya están ahí, porque todavía no están impresos, pero ya están ahí. Ujú. Y sí, usé la IA para encontrar fuentes, para resolver dudas. Y yo lo digo, es como mi coworker. Y tú ponías el Claro. ejemplo, Eugenio, del coworker, ¿no? Juan Pablo. Sí, no, por supuesto que ya hay un proceso que es indispensable y es utilizar IA. Quien no la use, pues, se va a quedar muy rezagado en cualquier rubro. En el académico, pues tienes que buscar fuentes, tienes que también discutir con la IA y no solo con una, con varias. Hay páginas donde puedes subir tu artículo y te hace una evaluación la IA dependiendo del tipo de revista. Por ejemplo, acabo de subir una a un rubro de robótica social, perdón, una página donde metes el artículo y esa página está especializada en evaluar artículos de robótica social y te da consejos en específico. Entonces, como bien mencionabas, no se trata de hacer solo un prompt y que te dé la respuesta, ¿no? Es trabajar con tu IA y quizá con varias IAs, es indispensable. Entonces, ¿la IA o sí o no? Bueno, no tenemos alternativa. Nosotros en la investigación de opinión pública, en las campañas electorales, en la consultoría, no hay opción. Tenemos que entrarle, tenemos que usarla y tenemos que ser responsables y éticos en el uso, ¿no? Pero sí está claro que no podemos simplemente pedirle, diséñame una estrategia de una campaña electoral. No podemos decirle, dime qué piensan los poblanos sobre este tema, porque nos estamos engañando. Pero sí podemos utilizarla para, por ejemplo, yo escribo código, pero soy muy lento. Escribo código muy lento, por ejemplo, en R. Y lo que hago es que le pido a la IA que me haga el código para analizar las bases de datos. Entonces ya me arroja las tablas así, ya como yo las necesito, ¿no? Entonces para mí pues es fabuloso porque algo que me hubiera tomado 6, 7, 8 horas,
lo hago en 2, 3 minutos, ¿no? Porque además están satanizando el hecho de que utilizan los chicos hoy en día en las universidades, en las escuelas, en las universidades, que dice, es que si detecto que lo hiciste con IA, está reprobado, ¿no? Yo creo que es al revés. Hay que fomentar y enseñarle a los estudiantes a usar adecuadamente la inteligencia artificial, porque entonces estás limitando la capacidad de ir un paso más allá de lo que hemos llegado. Y con Eugenio hemos tenido la oportunidad de rebotar algunas ideas, sobre todo análisis prospectivo, cómo construir una matriz, por ejemplo, de emociones, que como bien decía Eugenio, pues, lo podemos hacer a mano, ¿no? Pero llega un momento en el que, ¿y por qué no usamos la inteligencia artificial? Porque acá hay un factor importante. Nosotros le metemos, digamos, las variables que necesitamos analizar. Estábamos viendo un análisis prospectivo con esta famosa matriz de impactos cruzados, ¿no? Decíamos, ¿qué variables vamos a necesitar para que nosotros hagamos un escenario, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el factor humano. Pero a lo mejor la computadora te ayuda a construir escenarios posibles, deseables, catastróficos, como le llaman los prospectólogos, y al final, de manera muy rápida, ya tienes una solución. No es que te haga el trabajo, es que caminas más rápido. Y lo que podemos presentar hoy en la tarde o mañana en la mañana, antes nos tardábamos 15 días o un mes para hacerlo, ¿no? Yo creo que el mundo está acelerando, así como la máquina de vapor transformó en cierta época, la inteligencia artificial es el nuevo combustible de la economía, ¿no? Sí, sin duda. No, estamos viendo ahorita que acaba de salir el IPO de la salida a bolsa de SpaceX. Es la empresa que más vale en el mundo, ¿no? Y es por su capacidad para desarrollar los centros de datos y, bueno, pues impulsar la inteligencia artificial. Y el segundo lugar es Nvidia, que hace los chips. Y si nos vamos así en la lista, pues nos vamos a encontrar que de las 10 empresas más valiosas, a lo mejor 7, 8 son relacionadas con inteligencia artificial. Y es lo que está impulsando la economía, a pesar de la guerra de Irán y de todos los temas ahí coyunturales, pero la economía sigue creciendo, ¿no? Y bueno, yo quería agregar algo respecto a lo que dijiste de utilizar código. Sí, creo que hoy quien sea puede escribir código. Sin que sepas nada, puedes preguntar a la IA. Quiero Y, hacer esto. y los que digan que no están mintiendo. Exacto. No, o sea, todos mis amigos programadores lo hacen con Se IA. esconden, porque además lo hacen y afirman que no. Exacto, sí, no, hay que hacerlo con IA, igual como antes se usaba, no sé, me parece muy torpe decir que no voy a usar IA, sería como para un diseñador, no voy a usar Photoshop. Pues no, ya no tiene sentido. Pero sí, para diseñar código está increíble porque te permite resolver un montón de problemas que antes te hubiera tomado muchísimo o que tal vez no podrías hacer tú solo. Ahora puedes hacer una base, bueno, un programa para obtener datos de manera muy sencilla. Nos vamos a ir al tercer bloque. Este programa va a ser de 3 bloques. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo. La idea es que sea ágil y que podamos abordar todos los temas como dijimos al principio. La idea es que hablemos en general de la inteligencia artificial, de cómo estamos enfrentándola como profesionales, cómo va a entrar a la política. Y mi pregunta es, ¿y el ciudadano? Nosotros coloquialmente decimos de a pie, ¿no? Común y corriente, que no está involucrado con la inteligencia artificial de manera consciente, pero sí la usa en todo momento, sobre todo en sus móviles. ¿Cómo están funcionando estos círculos de cercanía? Porque hemos encontrado ahí unos hallazgos que nos necesitamos publicar para que agentes socializadores, vamos a decir como buenos politólogos, agentes socializadores, la IA se está convirtiendo en un agente socializador y vamos a explicar por qué. Regresamos en Cuarto de Guerra, no se vaya. Cuando pasas a otra, creo que Gemini es más laxa. Y Cloud, flexible. mucho más flexible también. Bueno, no sé qué Gemini, pero que ChatGPT sí. Sí, ChatGPT de repente Es muy como que mojigato. te tiene. Mojigato, me gusta. Es que ya estamos hablando como si el ChatGPT estuviera sentado acá y Claro, el es rollo, ¿no? mojigato. Ya empezamos. Resulta Ya. que ya estamos en el tercer bloque y aquí me dice que el ChatGPT es muy, muy mojigato. A ver, les voy a platicar una anécdota. Tuve la oportunidad de que me invitaran
club de empresarios para hablar precisamente con los socios sobre cómo está ingresando la inteligencia artificial, cómo se utiliza el chat GPT. Se acerca una empresaria, se acerca y me dice, fíjense que ahora que habló del chat GPT, mi hija tenía una amiga que muy familiar de esa amiga y, y preguntó a la familia qué opinaba si asistía o no al velorio, la cercanía que tenía, y fue. Y ahora que volvió a presentarse algo parecido de asistir a un sepelio, le preguntó al ChatGPT que si le dio los datos, obviamente parciales, lo que a ella le convenía, y le dijo, le preguntó, le dio el contexto. Acuérdense que es, actúa como, ¿no? Y luego le da el contexto y luego el objetivo, ¿qué quiero saber? Y el ChatGPT le dijo que no fuera al sepelio. O sea, no le preguntó a su mamá, a sus hermanos. Entonces, estos círculos, Eugenio, de cercanía que tiene el ciudadano, que está en su habitación, la joven que está ahí, está triste, cortó con el novio, o aquella persona que quiere bajar de peso le pregunta al ChatGPT y le dice que si le puede dar una rutina de deportes y un- una fórmula para adelgazar, ¿no? Como nutrióloga, o bien hacer un contrato de compraventa, ¿no? Como si fuera un abogado. Y entonces estamos haciendo a un lado al otro círculo que es la familia, más íntimo, al círculo de los amigos, al círculo de los profesionales, y entonces la vida la está resolviendo el chatbot, ¿no? Sí, pues ahora tenemos pues ese nuevo fenómeno que en estos círculos de confianza, que ya está bien establecido en la literatura quiénes son y en qué nivel participan y con qué nivel de confianza, pues ahora tenemos que ver cómo se introduce el chatbot y se mete literalmente hasta la cocina, hasta la parte más íntima del círculo de confianza. Y estamos, sobre todo en los adolescentes y los más jóvenes, que están dándole un nivel de confianza que pues no correspondería a alguien que acabas de conocer, ¿no? Sí, pero además no todos son, no te responde todo, ¿no? Hace rato estábamos en la broma diciendo que son mojigatos algunos chatbots, Sí. pero por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy hablando de temas electorales y me dice, no puedo darte una fórmula o una orientación respecto a, a temas que tienen que ver con influir en el voto. Ujú. Pero hagamos una simulación. Ah, te dan la vuelta. Pero Gemini, por ejemplo, sí te lo da, ¿no? Tal cual. Pues sí, es que son como amigos, es lo que hay que entender, con diferentes personalidades. Cada uno tiene sesgos distintos y además cada uno, igual que todos los amigos, puede mentir de manera distinta. La manera o las mentiras de las IA se llaman alucinaciones. Y se me olvidó comentar esto, pero sí es muy importante en la pasada intervención, que hoy en día están contratando a académicos en San Francisco o en las grandes empresas para que verifiquen que las IAs no estén alucinando. Entonces contratan a un especialista en matemáticas o en química para que vea que el modelo que ellos construyeron no alucine de manera tan gacha, porque siempre van a alucinar, siempre. Entonces lo mejor es peligroso esto de sustituir al círculo cercano con una IA si olvidamos que tiene sesgos, y si olvidamos que puede mentir. Siempre hay que estar consciente de eso. Y por otro lado, me acordé del caso de Japón o de Estados Unidos, de una IA que se diseñó para conversar con la gente y ya hay relaciones amorosas, sentimentales de personas con inteligencias artificiales e incluso se están diseñando inteligencias artificiales donde tomo toda tu conversación de alguien o de alguien que ya falleció y le pido que modele la personalidad que ya falleció para que me ayude a superar el duelo. Sí, en la literatura política, de ciencia política, son los famosos agentes socializadores, ¿no? Que es la familia, que es los amigos, que es... Escuela, trabajo. exacto. Ahora resulta que la IA se convierte en un agente socializador mucho más fuerte que, que estos otros agentes. Mi pregunta sería, ¿y la IA va a influir sobre el voto? Bueno, primero sobre el sesgo algorítmico que comentaba Juan Pablo, resulta que el sesgo algorítmico no es aleatorio, no es algo casual, sino que
cada una de los agentes de inteligencia artificial tiene un sesgo ideológico. Y acaba de salir un artículo esta semana en el Washington Post de dónde se ubican ideológicamente los chats pues en estos diagramas de ubicación ideológica. Y resulta que el que está más cargado a la izquierda o el más progresista es ChatGPT. El que está más a la derecha es Grok de X. Claro. Y el que está más en el centro, digamos más imparcial, sería Claude de Anthropic, ¿no? Entonces, para tener también ese mapa, ¿no?, de cómo están ubicados. Y sobre lo que me preguntaba de cómo van a intervenir o cómo van a influir en las decisiones de voto de los ciudadanos, pues yo creo que cada vez en mayor medida. Actualmente parece ser que hay un uso de los chatbots para informarse de cerca de entre un 7 y un 10%, depende del país, pero el crecimiento es muy acelerado y en los más jóvenes resulta que no solo el uso es muy alto, sino que la confianza que le tienen es mayor que a los medios de comunicación. Pues hay interesante porque si no, digamos, es un referente para dotar, sí va a haber una aumentación. Estaba en la investigación que hicimos sobre discurso de odio, estaba viendo, por ejemplo, los análisis en diferentes plataformas y tiene razón, dice, al final, ahí hay una definición más clara, ¿no?, de los conservadores, en este caso la alt-right famosa, ¿no?, con digamos, grupos progresistas, estos grupos woke que le llaman, que además están trasladando esos sentimientos hacia América Latina, porque están diseñadas en Estados Unidos con estas tendencias o estos sesgos conservadores que cada día son más altos y al final los que consumen este tipo de contenidos, pues son los usuarios y también versus votantes que están en otros países de América Latina. Y por eso, y eso lo vamos a ver en otro programa, cómo ha ido de izquierda a derecha en varios países latinoamericanos y cómo están influyendo los contenidos en plataformas digitales. Es todo un entramado muy interesante, ¿no? Sí, bueno, pues a mí ese tema se me hace súper interesante. En el CISO estamos desarrollando un proyecto, se llama Proyecto LATAM, en donde damos seguimiento a todos esos fenómenos. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. No es por nada, pero en la investigación que está haciendo el equipo del instituto, en este caso del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, pues tenemos un gran avance, sobre todo relacionado con las ciencias sociales, con la ciencia política, con estos fenómenos sociopolíticos precisamente, y de cara al proceso electoral del próximo año, en 2027, pues vamos a ver muchos fenómenos, ¿no? Para empezar, las arquitecturas de guerra sucia entre partidos políticos, cómo cómo se instrumentan estos enjambres de bots, cómo se pelean este fenómeno de la polarización política que vemos en diferentes países. El escenario fundamental es el ecosistema digital, ¿no? Y creo que traemos una serie de avances en cuanto a la investigación que nos pueden dar luz de lo que está pasando. Es que me quedé pensando en el punto pasado si es necesariamente malo, porque de pronto hay como un sesgo de pensar, ay, no, es que está sustituyendo a los humanos. Bueno, y eso no es necesariamente humano en las interacciones sociales. Por ejemplo, hay muchos estudios de adultos mayores que y su interacción con inteligencias artificiales, lo que sugieren que les beneficia a ellos, porque generalmente están abandonados, no Están platican con solos. nadie y ahora pueden interactuar. Y respecto a si los sesgos me quedé pensando, los sesgos de las diferentes inteligencias artificiales políticos, pues a diferencia de un amigo, yo no te puedo decir a ti, a partir de ahora, por favor, compórtate como un ultraderechista. Y a un ultraderecha decirle, tú compórtate como al revés, ¿no? Y a una IA sí le puedes decir, te voy a cargar todos estos artículos y a partir de ahora quiero que te comportes con esta personalidad. Entonces creo que si tenemos un análisis crítico, un conocimiento muy elemental, básico de estadística, de programación, nos puede ayudar a sofisticar nuestras opiniones políticas. Y hay que estar con la IA, o sea, finalmente la IA te va a poder orientar sobre eso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta todos estos sesgos que ya trae cargados el agente y si estás consciente de eso y estar consciente también de no aportarle datos personales, no darle tus datos biométricos, o sea, hay que ser consciente también de qué información le estamos entregando, ¿no?
tus datos bancarios, ¿no? O sea, también tiene sus riesgos, nada más hay que cuidarse, pero usarla, pues yo creo que sí es, pues es necesario, ¿no? Miren, la campaña electoral se define por tres partes, ¿no? El diagnóstico y en una próxima programa vamos a ver cómo la escucha social, el análisis de clústeres, la matriz de sentimientos nos permiten hacer un diagnóstico muy completo, un sistema de alertas tempranas. Hay muchos factores que pueden ayudarnos a hacer un excelente diagnóstico, que además va de la mano con el trabajo territorial, ¿no? Y la definición del candidato. Son muchos aspectos que una campaña electoral están, digamos, integrados. Y luego la estrategia, ¿no? Tampoco es que la estrategia la vamos a hacer con inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial nos puede dar algunos elementos que nos permitan construir, porque al final, ¿qué es una estrategia? La estrategia es todos los pasos que vamos a seguir para alcanzar un objetivo. Entonces, en esta parte también nos puede ayudar y la comunicación. Vamos a ampliar sobre todo qué estamos viendo hoy en día en la comunicación digital, que está construida con inteligencia artificial. Y hay una parte importantísima, esta parte de que ya lo hemos abordado en otros foros, hemos tenido la oportunidad de dar cursos, seminarios, conferencias sobre el proceso de desinformación, ¿no? A través de deepfakes, a través de estos constructos artificiosos, pero además elaborados con inteligencia artificial, estas famosas cámaras de eco, ¿no? Cómo se van construyendo. Y hay una serie de ejemplos de todo ello. Entonces, pues si ustedes están de acuerdo, estamos emplazados para una próxima programa y vayamos abordando. Entonces, pues muchas gracias no me han dicho corte, pero yo ya voy a cortar. Muchas gracias por esta emisión de Cuarto de Guerra. Estamos retomando este análisis, esta mesa de análisis. Invitaremos a otros colegas que forman parte del laboratorio, que participen, que aporten, que incluso puedan aquí explicar sus investigaciones. Tienes que platicarnos sobre la investigación y sobre todo el proceso de robótica social. Nos tiene que mostrar Eugenio también lo que está haciendo con los clústeres de conversación digital y cómo funciona. Tenemos la oportunidad de mostrarlo incluso en cámara. No es propiamente una conferencia, es una charla, es compartir, es divulgar, es difundir, es discutir, pero al mismo tiempo es aterrizar esto que parecía demasiado complejo, ¿no? Entonces, si quieren, tienen algo para cerrar. No, pues yo cerrar diciendo que para mí la inteligencia artificial pues ha transformado por completo la manera como hacemos el trabajo de investigación y bueno, ya entraremos en detalle, pero para mí pues ha sido muy revolucionario, ¿no? Y creo que hay muchos sectores pues, que están sufriendo el mismo cambio y los mismos retos en su día a día, ¿no? Y creo que es muy importante este tipo de podcast porque hay gente que puede ir eh, pues explorando y sabiendo cómo utilizar la IA para su vida diaria y ser pues, más productivo, más eficiente, más optimizar su trabajo, ¿no? Juan Y Pablo. yo subrayar que pues hay que estar atento, o sea, hay que usar la IA todo el tiempo para todo. Yo soy un integrado completamente y hay que tener un pensamiento crítico para saber en qué la usamos y para permitirnos distinguir los sesgos que todas tienen. Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias al equipo de producción. Este es un programa impulsado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada y por el Instituto de Comunicación Política en Iberoamérica. Muchas gracias a Héctor Joaquín Majo. Nos vemos el próximo programa. Esto es Cuarto de Guerra.